La viuda de la montaña acogió a un joven hambriento. Él le dio la noche más hermosa de su vida y la llamó esposa. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. «¡No te acerques más!», gritó Elena desde el umbral de la cabaña, apuntando con un rifle hacia la figura que se tambaleaba en la nieve. «Esta es propiedad privada». El hombre se detuvo levantando las manos temblorosas. Su chaqueta azul marino estaba empapada y desgarrada, y su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento. Detrás de él, el equipo fotográfico yacía esparcido en la nieve como los restos de un naufragio. «Por favor», murmuró con voz ronca, «solo necesito refugio». «La tormenta». Elena observó cómo el extraño se desplomaba sobre una rodilla, su respiración formando nubes densas en el aire helado. Había vivido 3 años en estas montañas sin recibir visitas, y no tenía intención de cambiar eso ahora. Pero algo en la postura derrotada del hombre hizo que bajara ligeramente el arma. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí arriba?» «Marco Vega», respondió entre jadeos. «Soy fotógrafo. Mi auto se quedó atascado a unos 3 kilómetros de aquí. He estado caminando durante horas». Elena apretó los labios. La tormenta que se aproximaba desde el oeste no daría tregua hasta la mañana. Dejar a cualquier persona a la intemperie sería una sentencia de muerte, y a pesar de su deseo de permanecer aislada, su entrenamiento médico no le permitía ignorar a alguien en peligro. «Tienes hipotermia», dijo, bajando completamente el rifle. «Entra, pero ni se te ocurra intentar nada raro». Marco asintió débilmente y se las arregló para ponerse en pie. Elena lo observó acercarse notando la palidez de su piel y el temblor incontrolable de sus manos. Cuando llegó a la puerta, prácticamente se desplomó contra el marco. «Siéntate junto al fuego», ordenó Elena cerrando la puerta tras él. «No te muevas». La cabaña era rústica pero acogedora, con vigas de madera expuestas y una chimenea de piedra que irradiaba calor. Estantes llenos de medicamentos veterinarios y libros médicos cubrían una pared, mientras que jaulas de recuperación para animales ocupaban un rincón. Marco se dejó caer en una silla cerca del fuego, temblando violentamente. Elena desapareció por un momento y regresó con mantas térmicas y una taza de té caliente. Su cabello castaño rizado estaba recogido en una cola de caballo práctica y vestía ropa de trabajo, jeans, botas de montaña y un suéter de lana gruesa. «Bebe esto despacio», dijo entregándole la taza. «¿Cuánto tiempo estuviste en la nieve?» «No lo sé. Tal vez 4 horas». Marco envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. El GPS dejó de funcionar y tomé el camino equivocado. Elena comenzó a examinar sus manos y pies en busca de signos de congelación. Sus movimientos eran precisos y profesionales, como si hubiera hecho esto cientos de veces. «Eres médica», observó Marco. «Veterinaria», corrigió ella secamente. «Y tú dijiste que eras fotógrafo. ¿Qué estabas fotografiando en esta zona?» Marco vaciló por un momento, intercambiando miradas con Elena. Había algo cauteloso en sus ojos oscuros, como si estuviera evaluando cuánto podía decir. «Naturaleza, paisajes, la vida silvestre de la región». «Mentira», dijo Elena sin rodeos. «Los fotógrafos de naturaleza no suben hasta aquí en invierno, y definitivamente no solos. Así que dime la verdad, o puedes regresar a la tormenta». Marco suspiró, reconociendo que había sido descubierto. Se quitó la chaqueta húmeda y Elena pudo ver que llevaba múltiples cámaras y equipos especializados. «Estoy documentando actividades ilegales en la zona», admitió finalmente. «Minería no autorizada. Están destruyendo el ecosistema de estas montañas». Elena se detuvo en seco, sus ojos verdes brillando con una mezcla de sorpresa e interés. «¿Minería? ¿Dónde?» «A unos 15 kilómetros al norte. Han estado operando durante meses, tal vez años. Están contaminando los arroyos y destruyendo hábitats enteros». Por primera vez desde que Marco había llegado, Elena mostró algo más que hostilidad profesional. Se acercó a la ventana y miró hacia las montañas cubiertas de nieve. «Esas empresas pagan a las autoridades locales para que hagan la vista gorda», continuó Marco. «Alguien tiene que documentar lo que están haciendo antes de que sea demasiado tarde».
Elena se volvió hacia él, estudiando su rostro con nueva atención. Había pasión en su voz cuando hablaba de proteger el medio ambiente, una sinceridad que resonaba con algo profundo en su interior. ¿Y qué piensas hacer con esas fotos? Entregarlas a organizaciones ambientales, periódicos, cualquiera que escuche. El mundo necesita saber lo que está pasando aquí. Un aullido de viento sacudió la cabaña, recordándoles que la tormenta estaba empeorando. Elena miró hacia la puerta y luego de regreso a Marco. «Te quedarás aquí esta noche», dijo finalmente. «Mañana, cuando pase la tormenta, te ayudo a llegar a tu auto y puedes continuar con tu misión. Gracias». Marco sonrió por primera vez desde su llegada. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas todavía», replicó Elena, su tono volviendo a la frialdad inicial. «Y no confundas esto con hospitalidad. Simplemente no voy a dejar que alguien muera congelado en mi puerta». Esa noche, mientras Marco dormía en el sofá cerca del fuego, Elena permaneció despierta en su habitación, escuchando el viento aullar afuera. No había tenido compañía humana en 3 años, desde la muerte de Carlos, y la presencia de este extraño la inquietaba de maneras que no quería analizar. A través de la ventana, podía ver el equipo fotográfico de Marco aún esparcido en la nieve. Mañana tendría que ayudarle a recuperarlo, y luego él se iría. Volvería a su soledad, a sus animales heridos y a sus recuerdos. Pero por alguna razón, esa perspectiva ya no le parecía tan reconfortante como antes. Capítulo 2. Socios inesperados. Al amanecer, Elena encontró a Marco en la cocina, preparando café con los suministros que había encontrado. Se había puesto una de las camisas de franela de Carlos que ella había dejado colgada cerca del fuego para que se secara su ropa. «Espero que no te moleste», dijo Marco señalando la camisa. «Mi ropa todavía está húmeda». Elena sintió una punzada al ver la camisa de su difunto esposo en otro hombre, pero asintió sin comentar. Había pasado 2 años desde que había empacado la mayoría de las pertenencias de Carlos, pero algunas cosas las había dejado por comodidad práctica. «El café está bueno», admitió, aceptando la taza que él le ofrecía. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en las últimas 3 semanas acampando», Marco sonrió. «Aunque debo admitir que tus pacientes hicieron bastante ruido durante la noche». Elena miró hacia las jaulas donde recuperaba animales heridos. Actualmente tenía un búho con un ala rota y un mapache joven que había sido atropellado. «Tengo licencia de rehabilitación de vida silvestre», explicó. «Los veterinarios del valle me envían casos cuando no pueden tratar animales salvajes». «¿Los veterinarios del valle?» «Pensé que habías abandonado la práctica». Elena se tensó. Había revelado más de lo que pretendía. «Mantengo consultas remotas, emergencias principalmente. Los rancheros de la zona confían en mi experiencia con animales grandes». Era una mentira a medias. Elena efectivamente mantenía su licencia y ocasionalmente ayudaba con emergencias veterinarias, pero principalmente vivía de la herencia de Carlos y el seguro de vida que había recibido después de su muerte en el accidente de escalada. «¿Te ayudo a recuperar tu equipo?», preguntó cambiando de tema. Afuera, la tormenta había dejado medio metro de nieve fresca. Marco había perdido una de sus cámaras principales, pero el resto del equipo estaba intacto, aunque empapado. Mientras lo ayudaba a revisar cada pieza, Elena se encontró genuinamente interesada en su trabajo. «Esta es una cámara muy especializada», observó examinando una de sus lentes telescópicas. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de fotografía?» 5 años profesionalmente. Marco secó cuidadosamente una tarjeta de memoria. «Comencé fotografiando vida silvestre, pero me di cuenta de que podía usar mi trabajo para algo más importante: documentar crímenes ambientales». «¿Y quién financia estas expediciones tuyas?». Marco vaciló, como había hecho la noche anterior. «Trabajo con una organización no gubernamental, Defensores del Ecosistema Andino. No pueden enviar investigadores oficiales sin alertar a las empresas, pero un fotógrafo freelance pasa desapercibido». Elena asintió. Eso explicaba cómo podía costear el equipo caro y los viajes extensos. «Muéstrame las fotos», dijo impulsivamente. Marco la miró sorprendido. «¿Estás segura? Son bastante perturbadoras».
Elena había pasado los últimos 2 años evitando cualquier cosa que la conectara con el mundo exterior, pero algo sobre la pasión de Marco por proteger estas montañas había despertado una parte de ella que creía muerta. Marco conectó su cámara a una pequeña tablet resistente al agua. Las primeras imágenes mostraban paisajes hermosos, valles verdes, arroyos cristalinos, vida silvestre próspera. Pero luego llegaron las otras fotos. Elena sintió náuseas al ver las imágenes de destrucción. Donde antes había bosques, ahora había cráteres llenos de agua contaminada. Los arroyos corrían color naranja por los químicos. Animales muertos flotaban en lagunas artificiales. «Dios mío», murmuró, «¿cuánto tiempo han estado haciendo esto? Mis fuentes dicen que al menos 2 años, tal vez más. Han sido muy cuidadosos de mantenerse lejos de las rutas turísticas principales». Elena reconoció algunos de los lugares en las fotos. Había llevado a Carlos a acampar cerca de esos valles durante su luna de miel, 5 años atrás. Recordaba arroyos llenos de truchas y bosques densos, donde habían visto familias enteras de venados. ¿Qué van a hacer con esta evidencia? Presentarla a las autoridades ambientales nacionales, a la prensa internacional. Pero necesito más. Necesito documentar el proceso completo, obtener evidencia de quién está detrás de esto. Elena estudió las fotos con ojo clínico. Su entrenamiento veterinario le permitía entender el impacto biológico de la contaminación que veía. «Los efectos en la fauna van a durar décadas», dijo. «Los metales pesados en el agua van a afectar toda la cadena alimentaria». «¿Podrías ayudarme a documentar eso?», preguntó Marco súbitamente. «Tu experiencia veterinaria sería invaluable para demostrar el impacto en los animales». Elena retrocedió instintivamente. «No, yo no me involucro en estas cosas. Mantengo mi distancia del mundo exterior. Pero tienes el conocimiento que necesitamos y conoces estas montañas mejor que nadie». La respuesta es no. Marco no insistió, pero Elena podía ver la decepción en sus ojos. Pasaron el resto de la mañana en silencio relativo, con Marco organizando su equipo y Elena atendiendo a sus pacientes animales. Fue mientras alimentaba al búho herido que Marco se acercó silenciosamente. «¿Puedo ayudar?». Elena lo miró cautelosamente, pero asintió. Marco tenía manos gentiles y paciencia natural con los animales. El búho, que normalmente se agitaba con extraños, se mantuvo relativamente calmado mientras Marco lo sostenía para que Elena pudiera examinar su ala. «Tienes buen toque», admitió Elena. «¿Has trabajado con animales antes?». «Mi abuelo tenía un rancho. Pasé muchos veranos ayudándolo con el ganado. Trabajaron juntos durante 1 hora, y Elena se encontró relajándose por primera vez en meses. Era agradable tener ayuda competente, alguien que entendía cuando necesitaba silencio y cuando necesitaba una mano extra. «El ala está sanando bien», dijo finalmente. «Podrá volar en un par de semanas». «¿Y entonces qué pasa?». «Lo libero. Es la parte más gratificante del trabajo». Marco sonrió. «Debe ser hermoso ver cómo regresan a su hábitat natural». «Sí, lo es». Elena sintió una sonrisa genuina tirando de sus labios por primera vez en mucho tiempo. «Especialmente cuando sabes que tienen un ecosistema saludable al cual regresar». Se quedaron en silencio por un momento, ambos entendiendo la implicación de sus palabras. «Mi auto probablemente ya esté accesible», dijo Marco finalmente. «Debería irme». Elena asintió, pero algo dentro de ella se resistía a la idea de que se fuera. Por primera vez en 2 años, había tenido una conversación significativa con otro ser humano. Había recordado por qué se había hecho veterinaria en primer lugar, para proteger y sanar. «Marco», dijo cuando él ya tenía su equipo empacado, «si necesitas un lugar donde quedarte mientras completas tu investigación, puedes regresar, temporalmente». Marco se detuvo en la puerta, sorprendido. «¿Estás segura?». Elena no estaba segura de nada, pero asintió de todas formas. «Solo ten cuidado allá afuera. Esas empresas no van a estar contentas si descubren lo que estás haciendo». Capítulo 3. Despertar. 3 semanas después, Elena se sorprendió esperando ansiosamente el regreso de Marco. Durante su ausencia, había regresado a su rutina solitaria,
pero la cabaña se sentía extrañamente vacía. Cuando finalmente escuchó el motor de su jeep acercándose por el sendero, sintió una emoción que no había experimentado en años. Marco llegó con más equipo y noticias preocupantes. «Han aumentado la seguridad», le dijo mientras descargaba sus maletas. «Contrataron guardias privados. Alguien sabe que están siendo observados». Elena preparó té mientras Marco le mostraba las nuevas fotografías. Las imágenes eran aún más devastadoras que las anteriores. Habían expandido sus operaciones, abriendo nuevos sitios de extracción más cerca de las rutas que Elena conocía. «Este lugar», dijo, señalando una foto, «yo llevaba pacientes heridos allí para liberarlos. Era un refugio natural perfecto. ¿Conoces otros sitios como ese?». Elena vaciló. Durante las últimas 3 semanas, había estado pensando en la conversación que habían tenido. Los efectos ambientales que había visto en las fotos la perseguían durante sus caminatas diarias. «Sí», admitió finalmente, «conozco varios, y también sé cómo llegar sin ser detectados». Marco la miró con esperanza contenida. «Elena, si me ayudaras a documentar el daño específico a la fauna». «Ya lo pensé», lo interrumpió. «Puedo ayudarte con la parte veterinaria, pero tengo condiciones». «¿Cuáles?». «Nada de riesgos innecesarios. Si hay peligro, nos retiramos inmediatamente. Y esto se queda entre nosotros hasta que tengas evidencia suficiente para presentar a tus superiores en defensores del ecosistema andino». Marco sonrió ampliamente. «Acepto todas tus condiciones». Los siguientes días desarrollaron una rutina. Por las mañanas, Elena atendía a sus animales en rehabilitación, mientras Marco organizaba su equipo. Por las tardes, exploraban juntos las montañas, con Elena guiándolo por senderos que solo ella conocía. Elena se encontró disfrutando de la compañía más de lo que había esperado. Marco era un compañero inteligente y observador, que hacía preguntas perceptivas sobre el comportamiento animal y escuchaba atentamente sus explicaciones sobre el ecosistema local. «¿Cómo aprendiste tanto sobre estas montañas?», le preguntó una tarde mientras descansaban junto a un arroyo. «Mi esposo y yo veníamos aquí de luna de miel». Elena sorprendió a ambos al hablar voluntariamente sobre Carlos. Él era veterinario también, especializados en animales grandes. Teníamos una práctica conjunta en la ciudad. «¿Qué pasó?». Elena guardó silencio por un largo momento, observando el agua cristalina corriendo sobre las rocas. «Accidente de escalada. Hace 2 años. Estaba intentando rescatar a un excursionista herido y la cuerda se rompió». Marco no ofreció condolencias vacías, por lo cual Elena se sintió agradecida. En su lugar simplemente asintió. «Por eso te viniste aquí. Vendí la práctica, compré esta cabaña, obtuve la licencia de rehabilitación de vida silvestre. Pensé que si me alejaba lo suficiente del mundo, el dolor eventualmente se iría. ¿Funcionó?». Elena consideró la pregunta honestamente. «Por un tiempo, pero creo que solo lo pospuse». Esa noche, mientras cenaban una sopa que Elena había preparado, Marco compartió más sobre su propio trasfondo. «Estudié periodismo inicialmente», dijo, «pero me di cuenta de que las palabras solas no eran suficientes. Las imágenes tienen un poder que los artículos no pueden igualar». «¿Tu familia apoya lo que haces?». «Mis padres piensan que estoy loco por rechazar ofertas de trabajo estables para perseguir criminales ambientales por las montañas». Marco sonrió irónicamente. «Pero mi abuelo, el del rancho, él lo entendería. Él me enseñó que la tierra no nos pertenece, solo la cuidamos para las siguientes generaciones». Elena sintió una conexión profunda con esa filosofía. Era la misma razón por la cual había elegido la medicina veterinaria, para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Durante la 3ª semana de la segunda visita de Marco, algo cambió entre ellos. Elena se encontró tocando su brazo al señalar algo interesante, y Marco comenzó a quedarse cerca cuando ella trabajaba con los animales, sus cuerpos casi rozándose. Una tarde, mientras documentaban el progreso de recuperación de un ciervo joven que había sido envenenado por agua contaminada, Elena sintió los ojos de Marco sobre ella. Cuando levantó la mirada, él no apartó la vista. «¿Qué?», preguntó suavemente. «Nada».
Es solo que, cuando trabajas con los animales, se ve la persona que eras antes, la pasión que tenías. Elena sintió calor subiendo por su cuello. Esa persona murió con Carlos. No, Marco se acercó un paso. Está aquí. La he visto estas últimas semanas. Está solo, dormida. Elena quería retroceder, mantener la distancia segura que había construido, pero algo en los ojos de Marco la mantenía inmóvil. Había ternura allí, pero también algo más profundo. Respeto, admiración. Marco, sé que todavía amas a tu esposo, dijo suavemente. No estoy pidiendo que olvides eso, pero creo que él querría que fueras feliz. Antes de que Elena pudiera responder, Marco se acercó y la besó gentilmente. Fue un beso cuidadoso, casi reverente, que pedía permiso en lugar de tomarlo. Por un momento, Elena se permitió sentir. La calidez de sus labios, la fuerza gentil de sus manos en su cintura, la manera en que su corazón aceleró por primera vez en 2 años. Luego, la realidad la golpeó como agua helada. Se apartó bruscamente, llevándose la mano a los labios. «No puedo», murmuró. «No puedo hacer esto». Marco no la siguió cuando ella salió corriendo hacia la cabaña, pero Elena podía sentir sus ojos sobre ella. Esa noche se encerró en su habitación y lloró por primera vez desde el funeral de Carlos. Porque Marco tenía razón. Una parte de ella estaba despertando, y eso la aterrorizaba más que cualquier peligro que pudieran enfrentar en las montañas. Capítulo 4. La noche que lo cambió. Todo. Al amanecer siguiente, Elena encontró una nota de Marco en la mesa de la cocina. «Entiendo que necesitas espacio. Estaré en el valle recogiendo más evidencia. Regreso en 3 días. Teme». Elena arrugó la nota, sintiéndose aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Pasó los siguientes 2 días sumergida en el trabajo, atendiendo obsesivamente a sus animales y reorganizando suministros médicos que ya estaban perfectamente organizados. Pero en las noches, cuando la cabaña estaba silenciosa, los pensamientos sobre Marco la invadían. La gentileza en sus manos cuando ayudaba con los animales, la pasión en su voz cuando hablaba de proteger el medio ambiente, la manera en que la miraba como si fuera alguien valioso, no solo una viuda rota escondida en las montañas. La tarde del tercer día, Elena estaba preparando medicinas cuando escuchó pasos apresurados acercándose a la cabaña. Marco apareció en la puerta, jadeando y con el rostro pálido de preocupación. «Elena, tengo que irme. Ahora». «¿Qué pasó?» Marco entró rápidamente, comenzando a empacar su equipo con movimientos urgentes. «Me descubrieron. Los guardias de seguridad me vieron fotografiando el sitio principal. Lograron ver mi placa del jeep antes de que pudiera escapar». Elena sintió que el miedo se extendía por su pecho. «¿Te siguieron hasta aquí?» «No lo creo, pero no puedo estar seguro. No puedo ponerte en peligro quedándome». Elena lo observó empacar, sintiendo pánico ante la idea de que se fuera. Durante 2 días había estado convenciéndose de que era mejor que Marco mantuviera su distancia, pero enfrentada con su partida abrupta, se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de su presencia. «Espera», dijo impulsivamente, «no tienes que irte así». Marco se detuvo mirándola con sorpresa. «Elena, si me encuentran aquí...» «Entonces no te encontrarán aquí. Quédate esta noche. Mañana temprano te ayudo a salir por el sendero norte. Nadie conoce esa ruta excepto yo». Marco vaciló, claramente dividido entre el deseo de quedarse y la preocupación por su seguridad. «¿Estás segura?» «Sí, pero después de mañana creo que deberías mantener tu distancia por un tiempo». El dolor que cruzó por el rostro de Marco casi hizo que Elena retirara sus palabras, pero se mantuvo firme. Esto era lo más seguro para ambos. Esa noche cenaron en silencio relativo, ambos conscientes de que podría ser su última noche juntos. Elena había preparado un guiso de carne con verduras y Marco había contribuido con una botella de vino que había comprado en el pueblo. «¿Vas a extrañar esto?», preguntó Marco, gesticulando hacia la cabaña acogedora. «¿Qué quieres decir?» «La paz, la simplicidad, cuando todo esto termine y puedas regresar al mundo». Elena lo miró confundida. «No voy a regresar al mundo, Marco. Esta es mi vida ahora.
Pero después de lo que hemos documentado, después de ver el daño que están causando, ¿no quieres ser parte de detenerlos? Elena sintió una punzada de algo que podría haber sido arrepentimiento. Ese es tu trabajo, no el mío. Yo solo existo aquí. Marco dejó su tenedor, mirándola intensamente. ¿Eso es realmente lo que quieres? Solo existir. La pregunta golpeó más fuerte de lo que Elena había esperado, porque la verdad era que durante las últimas semanas, trabajando con Marco, había sentido algo más que mera existencia. Había sentido propósito. No es tan simple, murmuró. ¿Por qué no? Elena se levantó abruptamente, comenzando a recoger los platos. Porque cuando te importa algo, puedes perderlo. Cuando te involucras, puedes fallar. Cuando amas a alguien, pueden morir. Marco se levantó también, acercándose a ella lentamente. Elena, lo que le pasó a Carlos no fue tu culpa. ¿Cómo puedes saberlo? Las palabras salieron como un grito ahogado. Yo lo conocía. Sabía que tomaría riesgos innecesarios para ayudar a otros. Debería haberlo detenido esa mañana. Debería haber insistido en que no fuera. Pero no pudiste haberlo sabido. Exactamente. Elena se volvió hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes saber, no puedes controlar lo que va a pasar, así que es mejor no tratar. Marco la alcanzó, tomando gentilmente sus manos. ¿Es por eso que tienes miedo de esto? ¿De nosotros? Elena quería negarlo, pero las palabras no salían. Marco tenía razón. Había estado construyendo muros no solo contra el dolor, sino contra cualquier posibilidad de volver a sentir algo profundo. Elena, Marco habló suavemente, no puedes vivir toda tu vida protegiendo tu corazón. Carlos no habría querido eso para ti. ¿Cómo puedes saber lo que él habría querido? Porque cualquier hombre que te amara querría que fueras feliz, querría que vivieras. Elena se quebró entonces, años de dolor y soledad derramándose en sollozos que habían estado reprimidos durante demasiado tiempo. Marco la abrazó dejándola llorar contra su pecho sin decir nada más. Cuando finalmente se calmó, se encontraron sentados en el sofá frente al fuego, Elena acurrucada contra Marco mientras él acariciaba suavemente su cabello. «Lo siento», murmuró Elena. «No debería haber...» «No te disculpes». Marco besó la parte superior de su cabeza. «Necesitabas liberarlo». Elena levantó la mirada hacia él, viendo comprensión en sus ojos oscuros. Sin pensar, se inclinó hacia arriba y lo besó. Esta vez no se apartó cuando él respondió, profundizando el beso con una ternura que hizo que su corazón se acelerara. «Elena», murmuró Marco contra sus labios. «¿Estás segura?» En lugar de responder con palabras, Elena lo guió hacia su habitación. Lo que siguió fue una noche de intimidad tan tierna y apasionada que Elena sintió como si estuviera descubriendo su propio cuerpo por primera vez. Cuando Marco murmuró «mi esposa», en el momento de mayor intensidad, Elena sintió algo romperse y sanarse dentro de ella al mismo tiempo. Después, mientras yacían entrelazados bajo las mantas, Elena se sintió más completa de lo que había estado en años, pero también más vulnerable de lo que jamás había estado, porque ahora tenía algo que volver a perder. Capítulo 5. Terreno peligroso. Elena despertó al amanecer con el sonido de vehículos aproximándose por el sendero principal. Marco ya estaba despierto, mirando por la ventana con expresión tensa. «2 camionetas», murmuró. «Hombres armados». Elena sintió que la sangre se le helaba. Se vistió rápidamente mientras Marco empacaba su equipo esencial en una mochila pequeña. «El sendero norte», dijo Elena, señalando hacia la parte trasera de la cabaña. «Podemos llegar al bosque antes de que nos vean». Pero cuando abrieron la puerta trasera, encontraron a un hombre de traje esperándolos, flanqueado por 2 guardias de seguridad privada. «Doctora Morales, señor Vega», dijo el hombre con cortesía fría. «Mi nombre es Ricardo Santana, representante legal de Minerales Andinos S.A. Necesitamos hablar». Elena y Marco intercambiaron miradas. No había escape. «¿De qué quieren hablar?», preguntó Elena, manteniendo su voz firme. «De ciertas fotografías que están causando malentendidos sobre las operaciones legítimas de mi cliente en la región. Las operaciones que están destruyendo el ecosistema», replicó Marco. Santana sonrió sin calidez.
Señor Vega, usted ha estado fotografiando en propiedad privada sin autorización. Eso constituye allanamiento de morada. Podríamos presentar cargos. Inténtenlo. Elena se interpuso entre Marco y los hombres. Pero estas son tierras públicas, y tengo licencia federal para operar una clínica de rehabilitación de fauna silvestre aquí. Ah, sí. La viuda que juega a ser doctora de animales. Santana la miró despectivamente. Doctora Morales, esperábamos que fuera más razonable. Su difunto esposo tenía una reputación excelente en la comunidad veterinaria. Sería una pena que la suya se viera empañada por asociarse con terroristas ambientales. Elena sintió la rabia bullir en su pecho ante la mención de Carlos. Váyanse de mi propiedad. Ahora. Me temo que no podemos hacer eso. Santana asintió hacia sus guardias. Necesitamos todas las fotografías que el señor Vega ha tomado en los últimos 2 meses, y cualquier evidencia que hayan recolectado. Marco dio un paso adelante. No van a obtener nada de nosotros. Oh, creo que sí lo harán. Santana sacó su teléfono y mostró una fotografía de Elena atendiendo animales en su clínica. Doctora, su licencia de rehabilitación requiere inspecciones anuales. ¿No es así? Sería terrible si las autoridades recibieran reportes anónimos sobre condiciones insalubres, medicamentos vencidos, prácticas veterinarias cuestionables. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Sin su licencia, no podría ayudar a los animales heridos. Sería el fin de la única cosa que le había dado propósito después de la muerte de Carlos. Además, continuó Santana, tengo entendido que el señor Vega ha estado viviendo aquí sin registrarse con las autoridades locales. Como extranjero trabajando en territorio nacional sin los permisos apropiados, podría enfrentar deportación inmediata. Marco apretó los puños. Soy ciudadano colombiano, tengo derecho a estar aquí. Ah, pero ¿tiene derecho a realizar actividades de espionaje industrial? Santana sonrió. Porque eso es lo que parecen sus actividades fotográficas. Espionaje comercial. Un delito federal. Elena se dio cuenta de que estaban completamente atrapados. Estos hombres habían investigado minuciosamente sus vidas, encontrando puntos de presión perfectos. En ese momento, Carmen apareció desde el sendero principal acompañada por el doctor Ruiz, el antiguo socio de Elena en la clínica veterinaria de la ciudad. ¡Elena! Carmen corrió hacia ella. Recibimos tu mensaje sobre una emergencia veterinaria y... Se detuvo al ver la escena, sus ojos yendo desde los hombres armados hasta Marco, que claramente había pasado la noche allí. Elena se dio cuenta de que no había enviado ningún mensaje. Carmen había sido manipulada para venir en el momento exacto para maximizar la humillación. Carmen, yo no... ¿Quién es este hombre? Carmen miró a Marco con horror y disgusto. Elena, ¿qué está pasando aquí? Doctor Ruiz se adelantó, claramente incómodo. Elena, si hay problemas legales relacionados con tu licencia, tal vez deberías considerar regresar a la ciudad. Podríamos reabrir la práctica, honrar la memoria de Carlos de la manera correcta. ¿Honrar su memoria? Elena sintió como si la estuvieran atacando desde todos los ángulos. ¿Qué saben ustedes sobre honrar su memoria? Sé que no es llevándote a la cama al primer hombre que encuentras, explotó Carmen. Carlos apenas lleva 2 años muerto, Elena. ¿Cómo puedes faltarle el respeto de esta manera? Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La culpa que había estado combatiendo regresó con fuerza devastadora. Carmen, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente. Carmen miró a Marco con desprecio. Este niño te está utilizando, aprovechándose de tu soledad. Carlos valía 10 de él. Marco se adelantó, su rostro enrojecido de ira. No conoce nada sobre mí, señora, y no conoce nada sobre lo que Elena y yo... No te atrevas a hablarme. Carmen se volvió hacia Elena. ¿Vas a permitir que este extraño me falte el respeto? Elena se encontró paralizada entre lealtades conflictivas. Carmen había sido como una hermana para ella durante el matrimonio con Carlos, pero Marco había despertado una parte de ella que creía perdida para siempre. Santana observó el drama familiar con satisfacción evidente. Como pueden ver, doctora Morales, sus actividades recientes han causado considerable dolor a su familia.
Quizás sea tiempo de reconsiderar sus prioridades. Elena miró alrededor del círculo de rostros. Carmen llorando, Doctor Ruiz incómodo, Marco furioso pero impotente, y Santana esperando su rendición. La presión era asfixiante. Todo lo que había construido durante los últimos 2 años estaba siendo amenazado. Su licencia, su hogar, su paz y ahora las relaciones que había valorado. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Santana sonrió triunfalmente. «Por supuesto, tienen hasta mañana al mediodía para entregar todo el material fotográfico. Después de eso, bueno, esperemos que no sea necesario involucrar a las autoridades». Mientras los hombres se retiraban, Elena se sintió completamente derrotada. Carmen y Doctor Ruiz la miraban con una mezcla de decepción y preocupación, mientras Marco parecía listo para pelear contra el mundo entero. Pero Elena sabía que no había nada por lo que pelear. El mundo real había encontrado su refugio, y no había manera de detenerlo. Capítulo 6. Juntos de pie. Después de que Carmen y Doctor Ruiz se fueron en silencio tenso, Elena se sentó en los escalones de la cabaña, sintiéndose completamente vacía. Marco se acercó cautelosamente y se sentó a su lado. «Elena, no tienes que hacer esto sola». «Sí, tengo que hacerlo». Elena no lo miró. «Esto es mi vida, Marco, mi licencia, mi familia, mi futuro. Tú puedes irte y encontrar otra historia que contar». Marco se volvió hacia ella, con dolor evidente en sus ojos. «¿Es eso lo que piensas? ¿Que esto es solo una historia para mí?» Elena finalmente lo miró viendo la herida que sus palabras habían causado. «No lo sé qué pensar. Todo está sucediendo demasiado rápido. Hace una semana estaba completamente sola y ahora tienes a alguien que se preocupa por ti». Marco tomó su mano. «Alguien que quiere luchar a tu lado». «Pero yo no pedí eso». Elena se puso de pie abruptamente. «No pedí que vinieras aquí y despertaras cosas que había enterrado. No pedí sentir algo por ti. Y definitivamente no pedí que mi familia me odiara por ello». Marco se levantó también con los puños apretados. «¿Sabes qué? Tienes razón. No pediste nada de esto. Pero sucedió. Y puedes esconderte detrás de tu dolor y tu culpa, o puedes decidir que tu vida vale la pena luchar por ella». «¿Mi vida?» Elena rió amargamente. «¿Qué vida, Marco? Esta existencia donde trato animales heridos y evito cualquier conexión humana real. La vida donde ayudas a criaturas que no pueden ayudarse sí mismas». Marco gesticuló hacia las jaulas de rehabilitación. «La vida donde tienes conocimiento que podría salvar todo un ecosistema. La vida donde podrías ser feliz si dejaras de castigarte por sobrevivir cuando Carlos no pudo». Elena se quedó inmóvil. Las palabras de Marco habían tocado la verdad más profunda que había estado evitando enfrentar. «¿Crees que no sé eso?», murmuró. «¿Crees que no me odio cada día por estar viva cuando él está muerto?». Marco se acercó lentamente, su ira transformándose en compasión. Elena Carlos eligió arriesgar su vida para salvar a otra persona. Esa fue su decisión, su sacrificio heroico. Pero tú eliges cada día castigarte por su elección. ¿Crees que él querría eso? Elena sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. «No lo sé qué habría querido. Ya no puedo preguntárselo». «Entonces pregúntate qué tipo de hombre era». «¿El tipo de hombre que querría que su esposa viviera en culpa y aislamiento por el resto de su vida? ¿O el tipo que querría que encontrara amor de nuevo, que usara sus dones para hacer el bien en el mundo?» Elena cerró los ojos, recordando a Carlos. Su risa, su pasión por ayudar tanto a animales como a personas, la manera en que siempre la alentaba a ser valiente. «Él me habría dicho que luchara», admitió en voz baja. «Entonces luchemos». Marco tomó sus manos. «Juntos». Elena abrió los ojos, mirando el rostro determinado de Marco. «¿Cómo? Santana tiene razón. Pueden quitarme mi licencia, deportarte, arruinar nuestras vidas. No si actuamos primero». Marco sonrió grimly. «Tengo contactos en defensores del ecosistema andino, periodistas ambientales internacionales. Si podemos obtener evidencia sólida esta noche, podemos hacer que la historia sea pública antes de que Santana pueda silenciarnos». Elena sintió una chispa de esperanza por primera vez en horas. Sería peligroso, extremadamente peligroso. Sí, lo sería, pero Elena, si no hacemos esto,
¿Qué pasa con todos los animales que van a sufrir? ¿Con el ecosistema que van a destruir? ¿Con la próxima persona como tú que podría haber encontrado paz en estas montañas? Elena pensó en el búho que había liberado la semana anterior, volando libre hacia un bosque que pronto podría no existir. Pensó en los arroyos donde Carlos y ella habían acampado, ahora corriendo naranja con contaminación. Necesitaríamos llegar al sitio principal de extracción, documentar el proceso completo. Conozco una ruta que evita a los guardias, pero necesitaría a alguien que conociera el terreno en la oscuridad. Elena sintió adrenalina corriendo por sus venas por primera vez en años. Yo conozco estas montañas mejor que nadie. ¿Estás segura? Elena pensó en Carmen, en Dr. Ruiz, en la decepción en sus ojos. Luego pensó en Carlos, en lo que le habría dicho si estuviera allí. Carlos solía decir que los veterinarios son los guardianes silenciosos del mundo natural, que nuestra responsabilidad no era solo sanar, sino proteger. Y es hora de que deje de ser silenciosa. Esa noche, Elena y Marco se acercaron al sitio de minería principal, usando un sendero que Elena conocía desde la infancia. Con equipo de visión nocturna que Marco había conseguido de su organización, documentaron todo: los químicos ilegales siendo vertidos en arroyos, las violaciones de seguridad que ponían en riesgo a los trabajadores, las operaciones nocturnas diseñadas para evitar inspecciones gubernamentales. Pero lo más devastador fue lo que Elena encontró: evidencia de envenenamiento masivo de fauna, decenas de animales muertos alrededor de las lagunas de desecho, algunos de especies protegidas. «Esto es genocidio ecológico», murmuró Elena, mientras Marco fotografiaba su análisis veterinario de las causas de muerte. «¿Tienes suficiente evidencia para un reporte oficial?» «Tengo suficiente evidencia para cerrar esta operación permanentemente». Cuando regresaron a la cabaña al amanecer, Marco inmediatamente comenzó a transmitir las fotos y reportes de Elena a sus contactos internacionales. Elena preparó un reporte veterinario detallado documentando el impacto específico en la fauna silvestre. «¿Cuánto tiempo antes de que esto sea público?», preguntó. «Horas, tal vez menos». Elena sintió una mezcla de terror y exhilaración. Habían cruzado un punto sin retorno. Su teléfono sonó. Era Carmen. «Elena, por favor, dime que no hiciste nada estúpido anoche». «Hice algo necesario». «¿Qué significa eso?». Elena miró a Marco, quien asintió alentadoramente. «Significa que voy a honrar la memoria de Carlos de la manera correcta, luchando por lo que él habría luchado». Carmen suspiró. «Elena, esa gente puede ser peligrosa». «Ya son peligrosos, Carmen. Para los animales, para el medio ambiente, para cualquiera que se interponga en su camino. Pero ya no van a poder esconderse». «¿Estás segura de lo que estás haciendo?». Elena miró alrededor de su cabaña, pensando en todos los animales que había sanado allí, en la paz que había encontrado, en el amor que había redescubierto. «Por primera vez en 2 años, estoy completamente segura». Epílogo. 6 meses después, Elena ajustó el collar de su chaqueta mientras caminaba hacia el podio del Centro de Convenciones de Bogotá. En la audiencia, vio a Marco sonriéndole desde la primera fila, su cámara lista para capturar el momento. Junto a él, para su sorpresa y alegría, estaba Carmen, quien había viajado desde la ciudad para estar presente. Doctora Morales, como directora del nuevo Santuario de Rehabilitación de Vida Silvestre Carlos Morales, ¿puede contarnos sobre los resultados de la investigación ambiental?, preguntó la moderadora. Elena respiró profundamente, pensando en todo lo que había cambiado desde aquella noche cuando encontró a Marco en la nieve. Hace 6 meses, las montañas que mi esposo y yo amábamos estaban siendo destruidas en silencio. Hoy, gracias a la evidencia que pudimos recopilar, Minerales Andinos S.A. ha sido cerrada permanentemente. Sus ejecutivos enfrentan cargos criminales y el área ha sido declarada Reserva Natural Protegida. Los aplausos llenaron el auditorio. Elena continuó. Pero más importante que cerrar una empresa corrupta es lo que hemos construido en su lugar. El santuario ahora emplea a 12 veterinarios y biólogos. Hemos rehabilitado exitosamente más de 200 animales silvestres y estamos trabajando en restaurar el ecosistema dañado.
Después de la conferencia, Elena, Marco y Carmen caminaron juntos por los jardines del centro de convenciones. «Tengo que admitirlo», dijo Carmen tomando el brazo de Elena. «Cuando vi a Marco esa primera mañana, pensé que estabas cometiendo el mayor error de tu vida». «¿Y ahora?», preguntó Elena. Carmen miró a Marco, quien caminaba un poco adelante tomando fotografías de las flores nativas que habían sido plantadas como parte de un proyecto de conservación urbana. «Ahora veo que Carlos habría aprobado completamente tu elección. Marco te trajo de vuelta a la vida y tú lo ayudaste a encontrar un propósito más profundo que solo documentar problemas». Era cierto. Marco ahora trabajaba como director de comunicaciones para la red de santuarios que habían establecido en las montañas. Su trabajo había evolucionado de solo capturar imágenes de destrucción a documentar historias de recuperación y esperanza. «Además», continuó Carmen con una sonrisa traviesa, «he visto cómo te mira. Ese hombre está perdidamente enamorado de ti». Elena se sonrojó. En 2 semanas, ella y Marco iban a casarse en una ceremonia sencilla en las montañas, con vista al valle donde ahora florecía nueva vida. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Elena. «Durante años pensé que amar a alguien más sería traicionar la memoria de Carlos, pero ahora me doy cuenta de que cerrar mi corazón habría sido la verdadera traición». Carmen asintió. «Carlos te amó porque eras valiente, compasiva y tenías una capacidad infinita para sanar. Esas cualidades no murieron con él, Elena, solo estaban dormidas». Esa noche, Elena y Marco cenaron en su cabaña renovada. Habían ampliado las instalaciones para incluir una clínica veterinaria completa y alojamiento para voluntarios, pero habían mantenido la intimidad del hogar original. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Marco mientras lavaban los platos juntos. Elena consideró la pregunta seriamente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que el dolor no tiene que definir tu vida. Me arrepiento de casi haber perdido la oportunidad de conocerte porque tenía miedo». Marco la besó suavemente en la frente. «¿Y del resto? ¿De pelear contra minerales andinos? ¿De arriesgar todo lo que habías construido aquí?». Elena miró por la ventana hacia las montañas, donde sabía que familias de venados pastaban en valles que habían sido salvados de la destrucción. En las jaulas de rehabilitación podía escuchar los sonidos suaves de animales sanando. «El riesgo más grande habría sido no hacer nada», dijo. «Carlos solía decir que los veterinarios son guardianes silenciosos del mundo natural. Resulta que yo no estaba destinada a ser silenciosa». Marco sonrió. «Tu esposo habría estado muy orgulloso». «Lo sé», Elena se acurrucó contra él. «Y creo que habría aprobado completamente mi elección de compartir mi vida contigo». Afuera comenzó a nevar suavemente, como la noche cuando Marco llegó por primera vez a su puerta. Pero esta vez, Elena no vio la nieve como algo que la aislaba del mundo. La vio como una manta que protegía la vida nueva que crecía debajo, esperando su momento para florecer. En 2 años, había pasado de ser una viuda rota escondida en las montañas a convertirse en una conservacionista reconocida internacionalmente, directora de un santuario próspero y una mujer enamorada preparándose para un nuevo matrimonio. Había aprendido que honrar el pasado no significaba vivir en él, y que el amor verdadero tenía la capacidad infinita de expandirse, no de reemplazar. Y en las montañas que tanto Carlos como Marco habían llegado a amar, Elena había encontrado no solo un nuevo comienzo, sino la versión más completa de sí misma que jamás había imaginado posible. ¿Qué pensaron de la historia de Elena y Marco? Déjennos sus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias.